Si algo representa a la salmonicultura chilena, es la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que ha integrado en sus procesos en los últimos 35 años. Desde el sur de Chile, hemos generado una gran cadena de valor que incluye a más de 5.000 pymes que entregan soluciones innovadoras para nuestro sector productivo. Salmón Chile. Comprometidos con el sur. En Infinita te acompañamos las 24 horas. 8 de la mañana, 4 minutos. A través del programa Cuidemos Tarapacá, buscamos beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosas su nueva sonrisa. Porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día. Seguimos construyendo una sociedad mejor. Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic siguen contigo en Infinita. Ahora es cuando. Edición periodística, Yerko Salgado. Ahora es cuando. Una presentación de MDS Hoteles de Concepción y Chillán descubre una experiencia de diversión y descanso. Clínica Las Condes, tu mejor salud. Confía en Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Conoce más en rexmas.com. En Teleempresas y Sani, maquinaria amarilla. Ocho de la mañana con 5 minutos, las 8 de la mañana con 5 minutos, estamos de vuelta para conversar de actualidad en esta nueva hora en Infinita. Vamos a partir el diálogo esta mañana y lo vamos a hacer conversando con la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, del Partido Republicano. Beatriz, gracias por estar con nosotros. Señora presidenta, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto también estar con ustedes hoy día, pues saludarte, Juan Manuel, y a todos los auditorios y poder conversar quizás de esta nueva etapa. Estamos en un día 17 de julio en que termina el plazo para ingresar enmiendas en el proceso constitucional y mañana comenzamos una nueva etapa ya más de discusión de fondo y no tanto de escuchar expertos y voces que podían venir a darnos sus visiones respecto del proceso. Le voy a preguntar por eso último, ¿no? ¿Cuán útil diría usted que fue el escuchar distintas exposiciones, posturas, presentaciones que se hizo en esta etapa? Yo creo que fue tremendamente enriquecedor, no solo escuchar a los expertos, que fue la primera escucha que tuvimos, las primeras sesiones de la comisión, escuchar a los comisionados expertos que redactaban este proyecto, cuáles eran las razones, los motivos que lo llevaron a terminar con una redacción u otra. Luego podemos escuchar a académicos invitados de distintas áreas de expertise que también nos dieron su opinión sobre el texto. Tuvimos una semana en que cada comisión escuchó 200 audiencias públicas, también con temas relacionados a la comisión, y me parece que fueron todas instancias muy enriquecedoras para todos, poder entender cuál era la opinión de alguien distinto a uno, ver las cosas desde una perspectiva diferente, creo que ayuda mucho en la discusión y aportaba al trabajo necesario que estuvimos haciendo durante todos estos días de la redacción de enmiendas. Esta etapa que se termina ahora, porque hoy día es cuando, hasta hoy día a las 11:59 de la noche, pueden ingresar las enmiendas para hacerle modificaciones al anteproyecto elaborado por los expertos. Es una etapa bien intensa, ¿no? Y déjeme preguntarle primero, así como en una mirada global, para su sector, particularmente para su partido, ¿cuáles diría que son los temas más prioritarios de las enmiendas? Yo personalmente lo he querido marcar, o como yo he guiado mi trabajo, ha sido poniendo a las personas en el centro. Redactemos una constitución que piense en las personas, en todos los chilenos, en todos quienes viven en nuestro territorio nacional, para que podamos dar respuesta, quizás no de una manera directa, porque no es el rol de la constitución, a problemáticas que son reales y que necesitan irse solucionando de alguna forma. Eso ha sido el eje, al menos de mi trabajo, y por supuesto en ese sentido hay cosas relacionadas a derechos, deberes y libertades. Estamos hablando de, por ejemplo, avanzar en beneficio de o derechos sociales, pero con responsabilidad fiscal, ir viendo cómo vamos creando un cuerpo normativo acorde a los tiempos, pero además responsable
para el futuro del país. Beatriz, cuando usted dice poner a la Constitución al servicio de las personas, en el fondo que sea en el centro, y de todas las personas, que en el fondo la Constitución sea un garante de aquello, alguien podría escribir entonces, por ejemplo, ¿eso significaría vivienda digna para todos? ¿Cómo se materializa esa frase en cuestiones prácticas cuando alguien diga, ok, veámoslo, por ejemplo, en temas como ese? Le pongo solo un ejemplo, ¿no? Porque alguien podría levantarlo como, a partir de esa frase, un argumento. Yo creo que se garantiza de distintas perspectivas y todos los derechos tienen su vía. Por ejemplo, garantiza el acceso y la libertad a elección en salud, que reconozca el derecho de los padres de educar a sus hijos, que garantiza, por ejemplo, el financiamiento de la educación de personas con necesidades especiales, algo que hoy día no es seguro, que garantiza la libertad de trabajo y su protección, que protege los ahorros previsionales. Son distintas áreas también que pone a la persona primero, por ejemplo, en temas como regionalización, donde se dará prioridad a que la ley establezca que las funciones públicas se radiquen con preferencia local y regional. No se trata solo de derechos, sino más bien cómo tenemos una constitución que en su armonía ponga a las personas en el centro y cómo el Estado garantiza y protege y otorga libertades también, pensando primero en la persona y luego en las necesidades del Estado. Beatriz, Luis Silva, también de su partido, planteaba también en una entrevista el fin de semana que este borrador tiene silencio profundo y que en el fondo hay que trabajar también esos silencios que aparecen en ese texto. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico primero de que el texto presentado por los consejeros tiene silencio que podría estar dado en el hecho de que trató de ser un anteproyecto que conciliara distintas posturas y por lo tanto a lo mejor deliberadamente mantiene ese silencio en algunas áreas? Yo creo que justamente los expertos han reconocido que no pudieron darle contenido a varias cosas y eso se transforma en silencio. Y lo que necesitamos es una constitución que funcione para el país y garantice las cosas que son tan importantes para los chilenos. Y con garantizo no me refiero necesariamente a proveer, sino a dar certezas, a dar seguridad de cuáles son las reglas de juego, tanto para el Estado como para los privados, en esta relación que tenemos que construir. Y me parece que podemos ayudar a generar certezas rellenando esos silencios es un camino adecuado. ¿Y usted detecta silencio en específico? A mí me parece que hay silencios, por ejemplo, respecto del derecho a elegir en salud. Me parece que hay un silencio respecto a la protección de la vida del que está por nacer, y así en varios otros temas. Ya, perfecto. Por ejemplo, en la libertad de elección en salud que usted plantea, ¿considera, por lo tanto, que eso debe quedar plasmado en el texto constitucional? A mí me gustaría que quede plasmada efectivamente la libertad de las personas de escoger el sistema de salud al que acceden. Ya, por lo tanto, sería constitucionalizar inevitablemente, por lo tanto, la existencia de los privados como proveedores de salud. Sí, pero ahí hay que distinguir, porque cuando uno habla de constitucionalizar los privados, muchas personas piensan que uno constitucionaliza las ISAPRES. Y aquí lo que se constitucionaría es que hayan distintos mecanismos. Yo creo que luego la discusión de que si es una ISAPRE u otra institución u otro modelo el que debemos seguir queda abierto. Eso no se constitucionaliza. Ya, no, sí, comprendo eso, porque el debate sobre qué tipo de sistema alternativo a las ISAPRES no queda cooptado porque la redacción del texto constitucional se plantea que los chilenos tengan libertad de elección respecto al sistema de salud, pero sí constitucionalizaría el que pueda existir uno alternativo al sistema público. Exacto, constitucionaliza la libertad de escoger de las personas. Ya, perfecto. Ahora, el punto 5 de las bases constitucionales, que es el que, digamos, define el marco de la conversación sobre el primero anteproyecto y luego la redacción que ustedes puedan entregar, de alguna manera eso lo garantiza. No necesariamente se refiere a la salud, pero sí dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que tiene como finalidad promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales, que promueve el desarrollo progresivo de derechos sociales y que promover los derechos progresivos de los derechos sociales se puede hacer a través de instituciones estatales y privadas. ¿Por qué, por lo tanto, para usted es necesario que tenga que, en el caso de la salud en específico, garantizarse la libertad de elección si en la práctica la base constitucional número 5, que es una base que no se puede mover, establece que los privados también tienen derecho a proveer los derechos sociales?
Porque las dos razones. Uno, las bases no se traducen de manera literal al texto constitucional. Y en segundo lugar, porque si las bases lo reconoce, creo que no habría ningún problema en explicitarlo. No estamos cambiando reglas, sino que estamos explicitando la manera en que se puede, también reconociendo de esa forma la relevancia de la sociedad civil, de las agrupaciones de la sociedad que se quieren organizar para ofrecer, para proveer distintos servicios y distintos derechos. Perfecto. Déjeme apuntar a propósito de la base número 5, que en algún momento generó ruido entre algunos de su sector. ¿A usted le incomoda que la base haya establecido que Chile es un Estado social y democrático de derecho? Yo creo que a todo hay que darle contenido. Lo que establecieron las bases fueron titulares, y eso tenemos que darle una bajada. Nosotros hemos escuchado interesantes exposiciones, a mí personalmente en la Comisión de Principios, que le toca ver esta materia, respecto de que es inconcebible un Estado social de derecho sin una sociedad civil involucrada, sin agrupaciones de la sociedad civil que puedan ser parte del tejido social. Entonces a mí me parece una discusión un tanto estéril hablar si es con subsidiariedad o sin subsidiariedad. A mí me interesa, más allá del nombre del principio, dejar consagrado que el Estado podrá hacerse cargo de cosas con colaboración y participación de los privados. Ya, yo le preguntaba por los silencios. Usted me nombró uno en materia de salud y me mencionó la protección del que está por nacer, ¿no es cierto? Sí. Ya, déjeme preguntarle ahí si efectivamente esta discusión se da, ¿de qué manera se materializaría, cree usted, o en su juicio, debiese materializarse en un texto constitucional? Porque en algún momento esto podría entrar en choque con una ley que ya tenemos en Chile, que es una ley de aborto en 3 causales. A ver, yo creo que se puede consagrar la protección de la vida del que está por nacer. Hoy día nuestra Constitución tiene consagrar la protección de la vida del que está por nacer, y eso no ha impedido la discusión de las 3 causales. Por tanto, me parece que es una falsa dicotomía, y adicionalmente creo que se habla mucho de que no podemos retroceder en la protección de derechos en distintas áreas de la vida. Hay sectores que lo hablan respecto, por ejemplo, a la protección medioambiental, respecto a la protección de salud y tantos otros. Entonces suena bien curioso que en este caso en específico hay una presión por retroceder en la protección de derechos. Ya. A mí me parece que un mínimo es mantener la protección que hay hoy día. Claro, lo que pasa es que el contrafactual o el contraargumento que se está esgrimiendo desde otros sectores es que lo que ustedes estarían buscando es eliminar vía constitucional la existencia del aborto en 3 causales. Yo he sido súper clara con anterioridad, y creo que mis compañeros de bancada también, en que nosotros estamos buscando dar una robusta protección a la vida que está por nacer, pero hay discusiones que tienen que darse a nivel de Congreso, y eso va a tener que seguir siendo así. Lo que significa porque si la Constitución protege la vida del que está por nacer y tenemos una ley de aborto en 3 causales, no es el Congreso el que la zanja, debería ser, no sé, el Tribunal Constitucional. Y habría que preguntar al Tribunal Constitucional cómo se pronunciaría al respecto. Yo no estoy tan segura cuál sería la respuesta al Tribunal Constitucional. Ya, perfecto. Beatriz, estamos conversando con Beatriz Hevia, la presidenta del Consejo Constitucional. Hay otros debates que son bien interesantes también, y uno que se da en medio de un cierto descrédito, ¿no?, de la clase política, que algunos consideran que hasta altura queda un poco superada, que no es lo suficientemente representativa, y entre las cuales está, por ejemplo, la convicción que tienen algunos, y le pregunto si usted está entre ellos, de la necesidad de reducir los escaños en el Congreso. Yo creo que la reducción de los escaños viene en la línea de abordar la fragmentación que hoy día existe en el Congreso. Tuvimos un cambio de 120 a 155 diputados, el que hemos visto no fue positivo, y hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad de corregir finalmente. Es muy difícil que el Congreso en algún minuto esté dispuesto a reducir el número de sus propios integrantes. Por tanto, me parece que si hay un momento en el que tenemos que al menos dar esa discusión, es hoy día. Y la fórmula es conversable. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy día, el proceso establece que las indicaciones, las enmiendas se pueden ingresar hasta hoy, por tanto estamos obligados a poner sobre la mesa todas las alternativas de modificaciones que queremos hacerle al texto. Eso no significa que no sean conversables, que haya una puerta cerrada, sentarse en una mesa. Por el contrario, son ideas que cada una de las bancadas tiene todo el derecho legítimo de poner sobre la mesa y que podemos sentarnos a discutir. Ya, ahora, entiendo que ustedes proponen reducir a 132 los diputados.
Así es. Ya, y que haya un mínimo de 3 y un máximo de 5 diputados por distrito, que además van a tener que ser redibujados, por decirlo de alguna manera, porque se reduce la cantidad de parlamentarios, ¿no es cierto? Es decir, mínimo 3, máximo 5, en el entendido de que mínimo 3 para evitar, que no sea mínimo 2, para evitar el clásico binominalismo. Así es. Ya, le pregunto esto, ¿no podría leerse entre líneas que se dice mínimo 3 para garantizarle al Partido Republicano siempre un parlamentario, en el entendido de que el Partido Republicano creció y que hoy día representa una fuerza política en sí misma, más allá de un conglomerado? Es decir, que estaría dentro de esos 3. No lo creo, pero si alguien está abierto a discutir mínimo 2, discutámoslo. De nuevo, nosotros aquí no tenemos una postura cerrada y absoluta, sino por el contrario, creo que hay que conversarlo con todas las fuerzas políticas. Y ojo que no solo con los que están dentro del Consejo, sino también con los que están fuera del Consejo. Ya, perfecto. Pero son finalmente los consejeros constitucionales los que van a terminar resolviendo y zanjando este tema. Sí, por supuesto, pero creo que la discusión en general tiene que ser lo más amplia posible, y si podemos incorporar otras fuerzas políticas que están constituidas como partido para ser escuchados, me parecería también una decisión adecuada, así como se ha escuchado y se va a escuchar a la ciudadanía en otras áreas. Yo lo que quiero dejar tranquilo aquí al Consejo y a la sociedad en general es que no hay una puerta cerrada a discutir estos temas, sino que es una propuesta y luego podemos presentar indicaciones de común acuerdo entre los distintos sectores. Beatriz, el anteproyecto planteaba una fórmula diferente para tratar de corregir este problema de la atomización, ¿no?, que se da en el Congreso, donde son tantas las fuerzas políticas, muchas veces de ellas, de pequeños grupos que quedan finalmente con representación, especialmente en la Cámara, que hace imposible poder llegar a grandes acuerdos. Quiere establecer un umbral del 5%. Lo que me está diciendo es que el umbral del 5% no sirve o es insuficiente. Yo creo que es insuficiente. ¿Es insuficiente por qué? Porque establece un umbral de 5% efectivo, es decir, el que no alcanza ese porcentaje en la práctica queda fuera del Congreso. Sí, pero también tenemos el problema de que muchas veces se puede alcanzar el 5% y aún así se genera una sobrefragmentación, y finalmente lo que sucede cuando podemos repartir 4, 5, 6 escaños en los distritos es que se genera una representación de nichos. No hay una representación común. Lo conversaba y lo explicaba el presidente del Senado, lo tenía en su exposición en la sala, y decía que cuando él tenía, cuando eran distritos y circunscripciones más chicas, uno está obligado a buscar representar amplias mayorías. Cuando uno se empiezan a repartir mayor cantidad de escaños, uno puede ir en búsqueda del nicho, porque ese nicho va a ser suficiente para entrar al Congreso, porque necesita menos cantidad de votos. Y eso es lo que es insuficiente, el tema del 5%, y podría venir a solucionarlo una reducción en el número de escaños. Ya, ahora hay expertos como por ejemplo Pepe Out que dicen que con esta fórmula de distritos con mínimo de 3 y máximo de 5 escaños, la desigualdad del voto podría aumentar a niveles intolerables para la democracia. Por ejemplo, votar en Aysén pasaría a valer 8 veces más que votar en Maipú. Eso yo creo que hay que verlo de acuerdo a cómo se elabore el redistritaje. Sin embargo, también es algo que se puede discutir y se puede dar alguna consideración para no generar estas desigualdades tan grandes en la Constitución o en la propia ley. Es parte de lo que vamos a discutir en las próximas semanas. Ya. Abrió otro debate también el fin de semana el consejero Silva a propósito de los tratados internacionales, donde él le plantea que hay al menos que tener una discusión respecto de si los tratados internacionales deben estar o no por sobre la Constitución. ¿Usted cómo mira esa discusión hoy? Yo creo que en materia de tratados internacionales nosotros estamos poniendo el foco en algo que nos parece básico, que es el principio de supremacía constitucional. Los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile evidentemente forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y eso debe permanecer aquí. Aquí nadie está desconociendo tratados, pero tampoco podemos dejar la incertidumbre que algunos de estos tratados en el futuro puedan imponerse y cambiar nuestra Constitución. Eso no parece razonable, y las normas que se proponen en realidad apuntan a eso, apuntan a que nosotros podemos incorporar normativa internacional a nuestro país, pero no que vengan a modificar nuestra Constitución, sino que nosotros en una discusión abierta y soberana lo definamos, porque el problema que tenemos además hoy día con los tratados internacionales es que hoy día no solo se aplica la disposición de texto expreso del tratado, sino que todas las resoluciones de organismos internacionales de las que nos
de las que no formamos parte directamente de la dictación de la resolución, se aplican sentencias que sean dictadas en otros casos con otros países de los que no hemos sido parte, y eso me parece que es tremendamente grave, sin perjuicio que como ciudadanía, como Congreso, se pueden dar discusiones y incorporar esas interpretaciones a la legislación interna. Ya, ahora, lo que está planteando entonces es que esta Constitución debería redefinir en qué posición ponemos los tratados internacionales, que no sean... Lo que pasa es que hoy día no hay una jurisprudencia conteste, hay distintas interpretaciones, y lo que haríamos sería dar mayor certeza de cómo deben interpretarse. Pero hoy día no hay una posición. Pero la actual Constitución, como incluso el proyecto constitucional rechazado, lo que parecía haber dejado bastante despejado, sobre todo el anteproyecto rechazado, es que los tratados no estaban por sobre la Constitución, lo ponían a la par de la Constitución. Hay distintas interpretaciones, incluso la Corte Suprema en su exposición vino a decir que los tratados habían tratados que estaban por sobre la Constitución. Por tanto, no es un tema que la jurisprudencia, que la doctrina no está zanjado hoy día en Chile. Vamos a cuestiones prácticas. Ya tenemos aquí, yo creo que pusimos algunos otros ejemplos, o sea, varios ejemplos de cómo viene el debate. Antes de ir a esas cuestiones más bien prácticas de lo que queda por delante, déjeme preguntarle, ¿hay alguna otra enmienda que al Partido Republicano o a usted en particular le parezca importante que tenga que ser discutida? A ver, yo creo que los temas que están planteando en general es porque nos parecen importantes ponerlos sobre la mesa y debatirlos. Yo creo que en los próximos días se va a dar el espacio para ir conociendo cada una de las enmiendas y que también las distintas bancadas vayan pudiendo encontrar un punto de encuentro desde la mesa del Consejo. Con el vicepresidente Aldo Valle siempre hemos querido poder generar esos espacios de encuentro. Cuando nos hemos reunido en reuniones de delegados siempre hemos incentivado que las reuniones no solo se den en los espacios oficiales convocados por la mesa, sino que los consejeros de los delegados de cada bancada tengan reuniones, puedan conversar de las distintas expectativas que tienen del proceso, cuáles son sus aspiraciones y tener una relación honesta. Y creo que eso es lo más importante hoy día, más allá de las apreciaciones que puedo tener yo respecto de una u otra indicación que pueda ser importante. Ya, estas enmiendas que está presentando su partido, que es el partido mayoritario dentro del Consejo, y que legítimamente, por cierto, por haber ganado esa mayoría, entiendo que usted decía en una entrevista en el diario La Tercera que las enmiendas de republicanos lo que buscan es representar las ideas que los llevaron precisamente al Consejo, también podrían ser interpretados como una señal a un electorado un poco más duro del propio Partido Republicano para no perder esa base de apoyo, pero no necesariamente luego en la discusión tener que defender todas esas enmiendas. ¿Podría ser interpretado como solo un saludo a la bandera por parte del Partido Republicano? No, de hecho yo creo que sería tremendamente irresponsable de nuestra parte pensar solo en el militante republicano en las enmiendas. Nosotros tenemos enmiendas que son coherentes con nuestros principios, con nuestros valores, pero no estamos pensando en hablarle a un público en específico, sino que estamos trabajando en pos de los millones de chilenos que votaron por nosotros, y corresponde de la responsabilidad que nos caracteriza es tener enmiendas que vayan hablándole a todos los chilenos y no solo a un sector. Ya, perfecto, pero también se pone sobre la mesa que el riesgo de una constitución demasiado con el sello republicano demasiado en evidencia, es decir, que el Partido Republicano haya hecho valer su mayoría en el Consejo Constitucional, de alguna manera arriesgue que le regalen a la izquierda el argumento perfecto para hacer campaña para, aunque suene paradójico, votar rechazo. Yo creo que hay que desdramatizar las enmiendas. Además, creo que así como el anteproyecto de los expertos era un punto de inicio, las enmiendas son un siguiente paso para luego sentarse a conversar dentro de las bancadas. Yo creo que no hay que creer que porque se presentan las enmiendas tenemos el texto final del texto para votar el 17 de diciembre listo, sino que por el contrario, es que cada una de las bancadas ponga sobre la mesa sus distintas posturas, los distintos temas y podamos sentarnos a conversar. Y eso es lo que yo espero que ocurra en las próximas semanas. Creo que darle una interpretación distinta es erróneo. ¿Cómo va en esa línea el diálogo con Chile Vamos? Yo, la verdad es que desde la mesa me he quedado al margen de los diálogos de cada bancada. Creo que es lo que corresponde para dar garantías a todos los sectores, de que cuando sea la mesa la que convoque, todos van a estar igualmente representados y no voy a estar abanderada por una postura en particular. Sin embargo, lo que tengo entendido y lo que nos han comunicado los delegados es que tenemos buena relación con Chile Vamos y probablemente hay temas a los que podremos ir en conjunto.
¿Le complica desde el punto de vista político, pero político práctico, ¿no? Del trabajo que usted está realizando, el que empiecen a surgir ya voces en otros sectores que estén llamando a que el texto tal cual y como podría quedar sea rechazado? ¿Le complica? Yo creo que son posiciones legítimas y lo que espero en realidad es que la ciudadanía lea el texto que se presente a plebiscito el 17 de diciembre y tome una decisión cualquiera esta sea de manera informada. ¿Es de los que cree que un texto demasiado duro, demasiado republicano, es decir, que recoja demasiado el sello republicano, pueda terminar por perjudicar una eventual candidatura del líder del partido, José Antonio Kast? Yo creo que hoy día nuestro trabajo está enfocado en desarrollar un buen trabajo constitucional, más allá de los resultados o consecuencias que pueda tener en otras esferas políticas. Y lo que espero realmente es que podamos llegar a un texto que sea para todos los chilenos. Ya, pero ¿podría tener un efecto indeseado en ese sentido? No lo sé. Yo realmente no me he dedicado a ver cuáles son las consecuencias de A, B o C resultado del proceso constitucional en una posible campaña presidencial, una posible candidatura a futuro de ningún sector. ¿No se la han hecho sentir tampoco dentro del partido? No, yo creo que el partido es consciente de que el trabajo que estamos haciendo los consejeros hoy día es pensando en el texto constitucional que tiene que votar la ciudadanía el 17 de diciembre, y hay otros órganos del partido abocados al trabajo partidario de ver distintos escenarios electorales, tanto presidenciales como municipales, parlamentarios. Termina hoy día el proceso de la presentación de enmiendas, ¿no? Y de ahí en adelante recordemos lo que viene, porque entiendo que el texto se le entrega al presidente el 8 de noviembre, ¿no? Así es. Ya, el texto Así tiene es. que Lo estar que listo viene ahí. en los próximos días es que esta semana vamos a recibir en audiencia a quienes presentaron las iniciativas populares de norma para poder escuchar su fundamentación. Y luego, la primera semana de agosto, comienzan las votaciones en las comisiones de cada una de las enmiendas, donde va a haber espacio para discutir, para dialogar, para llegar a acuerdos entre los distintos sectores, proceso que debería terminarse dentro del mes de agosto para ya la primera semana de septiembre estar en el Pleno discutiendo y votando finalmente lo que haya sido votado por cada una de las comisiones. Y el 7 de noviembre tenemos que entregarle el texto a los expertos para que lo revisen, vean si estamos de acuerdo, si no hay acuerdo, en el mes de octubre poder generar esos acuerdos entre los consejeros y los comisionados expertos para cumplir con el plazo del 7 de noviembre y entregarle el texto finalmente al presidente. Muy bien, Beatriz Hevia conversando esta mañana con nosotros, la presidenta del Consejo Constitucional, haciendo un balance del trabajo hasta ahora, en horas que también son clave. Beatriz, muchísimas gracias por conversar este lunes con nosotros. Buena semana. Muchas gracias, Juan Manuel. Buena semana para ti. Sin